Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Nuevamente hablando sobre el diluvio universal, en concreto de la historia después de Babel. Después de Babel se dividieron dos clanes, los clanes semitas, cafetitas y camitas. Estamos viendo los clanes cafetitas. El clan que estamos viendo ahora es el sino-tibetano, que corresponde al haplogrupo O2, haplogrupo del cromosoma Y. Este haplogrupo es el sino-tibetano y se dividió en dos grupos, el síntico y el tibetano búrmico. Y de ahí se fueron dividiendo hasta llegar al pueblo birmano, a los pueblos birmanos. Entonces vamos a hablar ahora de Birmania y de sus pueblos. Vamos a hablar cómo se estableció este pueblo y sería el último de los pueblos que hablo de los sino-tibetanos para después pasar a hablar de los papúes. Bueno, seguimos entonces esta trayectoria desde Babel, que se produjo aproximadamente 200 años después del diluvio universal, más o menos en el año 2900 a.C. Y Birmania realmente empezó a ser un reino como tal hasta el entrado del siglo V, VI de nuestra era. Veamos un poquito de su historia y comprendamos algunas de las cuestiones básicas de la vida de los pueblos. Como todos los pueblos, salieron todos de el Valle de Ararat o cercano al Valle de Ararat, más o menos en el 2900 a.C. Los sino-tibetanos del haplogrupo O2, más o menos en 2500 a.C., en la región noreste de la India, se dividieron en dos, los sínticos y los tibetano-karen. Los sínticos se fueron hacia China y los tibetano-karen quedaron en el noreste de la India. Vamos a ver qué pasó con ellos. El tibetano-karen se dividió en karen y tibetano-birmano. Esto a su vez, para el 1700 a.C. se dividió en búrmico y bárico y tibetanos. Pues vamos a estudiar ahora los idiomas búrmicos. Los báricos pues se quedaron en la parte de Yunnan. Del búrmico surgió el birmano mozo. Del birmano mozo surgió el birmano lolo. Del birmano lolo surgió el burmish. Y para el 100 a.C. había surgido del burmish el norte y el sur. Del burmish meridional surgió el birmano, que es el idioma más hablado de los búrmicos, más o menos en la época 200 después de Cristo. Después de ahí, ellos formaron un pueblo y un reino que fue dominante en la región. Birmania está en el paso entre la India y Malasia, entre Indochina. Y entonces ha sido un pueblo que ha sido muy transitado por muchísimos otros pueblos. Birmania se organizó como reino aproximadamente en el siglo V de nuestra era, pero nunca fue un reino dominante. Hubo varios reinados, pero fueron muy influenciados a partir del siglo VI por el budismo y adoptaron todos el budismo. Una vez que adoptaron el budismo, su religión ha sido esa. Este pueblo ha estado muy dividido entre muchos pequeños pueblos, por tanto fue fácilmente conquistado o agredido por los mongoles, por los chinos, por los tailandeses. Sin embargo, lograron tener ya un reino a partir del siglo XIV de nuestra era, 14-15. Pero en esa época empezaron las invasiones portuguesas e inglesas. Finalmente hubo una guerra con Inglaterra y lograron detener a los ingleses en 2 ocasiones. Pero ya al final del siglo XIX ya no pudieron detener a los ingleses y fueron conquistados por ellos. Finalmente, en la Segunda Guerra Mundial, Japón invade Birmania como territorio inglés, se apodera de Birmania y los ingleses la recuperan después de la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial. En esta recuperación, por supuesto que hubo matanzas terribles, siempre en las guerras son, sobre todo en estos países, unas grandes matanzas y grandes masacres. A partir del año 54
Birmania logra su independencia y a partir de ahí pues, ha sido difícil el tránsito entre la democracia, el militarismo y diferentes formas de gobierno. Es un pueblo con muchísimas tradiciones y donde se trata de respetar las costumbres. Últimamente han agredido fuertemente a las minorías indoarias del norte de Birmania, del noroeste de Birmania, y las han, pues, han masacrado a esas minorías. Birmania finalmente es un país que se desarrolla dentro del marco de las naciones y es un país extraordinario. Vale la pena visitarlo, vivirlo, pero es parte de todos los pueblos de sino-tibetanos. Es de muchísima tradición. Vuelvo a insistir, es un pueblo de paso, antes era de paso, después ya con el mar, pues ya no es tanto, pero es un lugar geoestratégico que ha impedido su libertad plena. Los birmanos, dado su posición geoestratégica, han tenido que librar grandes guerras. Una de las más famosas es la guerra entre Birmania y China, que la dinastía Ming trató de conquistar Birmania en el siglo XVIII. El imperio Qing, que era manchú, eran los manchús los que dominaban China, era un imperio bastante guerrero y decidió atacar Birmania y consolidar todavía más su territorio hacia el sur y tener una salida al mar hacia el Golfo de Bengala. Entonces, para entonces ya Birmania era un reino muy bien instalado, que era una dinastía con Baum que estaba muy bien formada y ya estaba consolidada. Entonces, el gobierno de Yunnan informó al emperador y a la corte en Qing un edicto imperial ordenando la reconquista. Querían reconquistar Birmania, sobre todo la frontera. Y creían que era muy fácil conquistarlo, ¿sí? Y entonces empezó la guerra chino-birmana, más bien la invasión de China sobre Birmania. A principios de 1765, un ejército birmano de 20,000 efectivos, dirigido por el general Thiapat, dejó Kentung para otra invasión birmana en Siam. Con el ejército principal birmano desaparecido, entonces China puso de pretexto algunas cuestiones comerciales básicas, como ponen generalmente todos los imperios, ponen pretextos de que atacaron a sus comerciantes y entonces él empezó la guerra y la invasión. En 1766 llegaron a Birmania, pero en Birmania entraron en Birmania y establecieron una base de suministros. Los chinos procedieron a sitiar la guarnición, pero las defensas birmanas frenaron los repetidos ataques chinos. Mientras tanto, 2 ejércitos birmanos, ¿sí?, rodearon a los chinos y evitaron su ruta de escape. Esta situación generó un impasse que no favoreció a las tropas chinas, que no estaban preparadas para luchar en un clima tropical de la alta Birmania. Los soldados chinos fueron abatidos por el cólera, la disentería y la malaria. Un informe King declaró que 800 de cada 1,000 soldados en una guarnición habían muerto de enfermedad y que otros 100 estaban enfermos. Con el ejército chino muy debilitado, los birmanos lanzaron su ofensiva o su contraofensiva y entonces retomaron el territorio que habían tomado los chinos. Entonces los chinos quedaron aislados de todos sus suministros. Luego los birmanos atacaron con sus, por supuesto, un ejército muy fuerte sobre todo de elefantes, atacaron al ejército chino y los chinos retiraron hacia el este y luego hacia el norte, donde otro ejército birmano
estaba esperando. Los otros dos ejércitos también siguieron al ejército chino, que fue destruido por completo. Esta derrota china no hizo más que enardecer a los chinos. Y todos los chinos, en 1767, organizaron una invasión en forma con su ejército de élite, con su ejército de los tungusos, ¿sí? Con los manchús. Y empezaron la invasión. Pero también los birmanos ya sabían que iban a ser invadidos y se prepararon para esta terrible guerra que se presentaba. No estaban dispuestos a perder su libertad los birmanos. Pues los chinos atacaron con 15,000 hombres, ¿sí? Y entraron hacia tierra birmana y parecía que estaba derrotado todo el pueblo birmano. Siguieron adelante y llegaron hasta muy adentro en Birmania, unos 50 kilómetros al norte de Ava, la capital, y entonces vino el contraataque birmano. El rey Hisubishi no entró en pánico ante la perspectiva de un gran ejército chino, que contaba con 30,000 hombres, y entonces se organizó su contraataque, y en 1768 los refuerzos birmanos llegaron de todas partes de Birmania y contraatacaron a los chinos. Se desarrolló una batalla principal en Mai Miao y el ejército chino empezó su retirada. El ejército birmano estaba compuesto por 10,000 infantes y 2,000 de caballería, principalmente elefantes. Los birmanos luego rodearon a los chinos y el ejército más pequeño continuó persiguiendo a Minh Rui hasta el ejército más grande. En el transcurso de 3 días de sangrientos combates, el ejército fue completamente aniquilado. El ejército chino fue completamente aniquilado. La matanza fue tal que los birmanos apenas podían agarrar sus espadas, ya que las empuñaduras eran resbaladizas con sangre enemiga. De los 30,000 hombres originales del ejército principal, solo 2,500 de ellos permanecieron vivos y fueron capturados. El resto había sido asesinado en el campo de batalla, por enfermedad o por ejecución después de su rendición. Solo un pequeño grupo logró abrirse paso y escapó de la carnicería. Y esta fue la gran derrota china. Pero China no se quedó con los brazos cruzados y volvió a organizar otra invasión al año siguiente. Y entonces la fuerza china era muy grande y trataron de invadir nuevamente a Birmania. Ahora sí, llegaron con una fuerza de 60,000 hombres. O sea, doblaron el ejército que tenía para atacar a Birmania y tomar definitivamente Birmania y vengar las derrotas sufridas. Pero los birmanos no se quedaron con los brazos cruzados. Y entonces se estableció una batalla fundamental. Mientras empezó la movilización china y los ejércitos birmanos detuvieron a los chinos. El comando chino, que ya había perdido 20,000 hombres y una cantidad de armas y municiones, ahora pedía términos. El personal birmano era reacio a otorgar términos, diciendo que los chinos estaban rodeados como ganado en un rocal. Se estaban muriendo de hambre y en pocos días podrían ser aniquilados por un hombre. Y se dio cuenta que todo esto era imposible. Entonces se estableció la tregua. Finalmente se logró lo siguiente: los chinos entregarían todos los rebeldes fugitivos de la justicia birmana que se habían refugiado en territorio chino. Los chinos se comprometían a respetar la soberanía birmana sobre los estados Shan, que únicamente habían sido parte de Birmania. Todos los prisioneros de guerra serían puestos en libertad. El emperador de China y el rey de Birmania reanudarían relaciones amistosas, intercambio regularmente de embajadas con cartas de buena voluntad y regalos. Los comandantes chinos decidieron aceptar los términos
y en 1769, al final de 1769, se logró la paz. Los chinos quemaron sus barcos y derritieron sus cañones. 2 días después, mientras los birmanos se paraban en armas y miraban hacia abajo, soldados chinos hambrientos marcharon hoscamente y comenzaron a padecer de hambre por miles de los pasos. ¿Qué secuelas tuvo esto? La secuela más importante es que Birmania se consolidó como un reino. Y esto les dio una muy fuerte situación, que luego vino la guerra contra Inglaterra en el siglo XIX. Esto fue en el siglo XVIII. Y en el siglo XIX tuvieron 3 guerras contra los ingleses. Y estas guerras contra los ingleses, 2 las ganaron los birmanos y hasta la tercera la pudieron ganar los ingleses. Esto es muy importante porque nos habla de la fuerza que tenían los birmanos. Entonces, en la guerra, finalmente los ingleses conquistaron Birmania en 1825 gracias al apoyo de las tropas de la India. Podemos decir, pues, que Birmania es un pueblo que no está dispuesto a vender su libertad. Va a luchar por ella a como dé lugar, y lo han logrado. Es un pueblo con mucha coraje. Les dejo aquí, pues, esto es lo que hemos visto como su fuerza militar y su lucha por la vida y por la libertad. Ahora vamos a ver algo de su folclore para ver algo amable de los birmanos. Con este video veo brevemente la familia sino-tibetana. Hemos visto a los chinos, a los tibetanos y ahora a los birmanos. Son las principales ramas de todas estas familias. Hay muchos más pueblos, muchos más historia, pero hemos visto cómo los pueblos, sobre todo el chino, que era muy guerrero, los birmanos que se han sabido defender por situación geoestratégica, y los tibetanos que viven en una cultura muy aislada, budista, y tendiendo hacia la paz por la forma de en las alturas enormes de la tierra. Bueno, con esto terminamos el haplogrupo O2. En el siguiente video vamos a pasar a ver el haplogrupo M y S. El MS, que son los papúes. Los papúes que se fueron a Papúa Nueva Guinea. Es un pueblo son muchos pueblos que quedaron en un gran atraso. Vamos a ver qué pasa con los pueblos jaféticos que migraron hacia el oriente y se instalaron en Papúa Nueva Guinea, en el norte de Australia y en otras islas alrededor de Nueva Guinea. Muchas gracias por su atención. Seguimos adelante.